Mi padre con Alzheimer dijo: robé el banco en 1987. Revisamos los archivos policiales y quedamos en shock. Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 52 años. Soy arquitecto en Madrid. Y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre, a quien toda mi vida conocí como un contador honesto y respetable, había cometido uno de los robos bancarios más famosos sin resolver de España. Todo comenzó en el verano de 2023, un martes sofocante de julio. Mi padre, Antonio Mendoza, tenía 85 años y llevaba 3 años en una residencia especializada para enfermos de Alzheimer, en las afueras de Madrid. La enfermedad había sido brutal con él, el hombre brillante que una vez resolvió complicados problemas de contabilidad para empresas multinacionales. Ahora apenas podía recordar su propio nombre. Mi hermana Elena y yo lo visitábamos casi todos los días. Yo iba por las tardes después del trabajo, Elena por las mañanas antes de abrir su consultorio dental. Nos turnábamos, asegurándonos de que papá siempre tuviera una cara familiar cerca, aunque ya no pudiera reconocernos la mayoría de los días. El Alzheimer había destruido sistemáticamente al hombre que conocíamos. Primero se llevó los recuerdos recientes, luego los nombres, después las caras, y finalmente, en los últimos meses, hasta la capacidad de formar pensamientos coherentes, pero lo más perturbador eran los delirios. Papá hablaba de cosas que nunca habían sucedido. Insistía en que había sido piloto de combate en la Guerra Civil Española. Imposible, nació en 1938, después de la guerra. Juraba que había conocido personalmente al rey Juan Carlos. Nunca lo hizo. Afirmaba haber escalado el Everest. Nunca salió de Europa. Decía que tenía un hermano gemelo que murió en la infancia. Era hijo único. Ladra Ramírez, la neuróloga que supervisaba su caso, nos explicó que esto era completamente normal en pacientes con Alzheimer avanzado. El cerebro está perdiendo su capacidad de distinguir entre memoria y fantasía, nos dijo durante una de nuestras reuniones mensuales. Fabrica recuerdos para llenar los vacíos. Es como cuando un ordenador intenta recuperar archivos corruptos y crea datos aleatorios para completar los espacios en blanco. ¿Hay alguna forma de distinguir qué es real y qué es inventado?, pregunté. En esta etapa no realmente. Los pacientes están absolutamente convencidos de que sus recuerdos fabricados son reales. Para ellos lo son. No tiene sentido confrontarlos o corregirlos agresivamente. Simplemente asienten con la cabeza y cambien suavemente de tema cuando sea necesario. Así que cuando papá empezó a hablar sobre haber robado un banco, naturalmente asumimos que era otro delirio más, solo otra historia fantástica de su cerebro deteriorado. Fue el 12 de julio de 2023. Recuerdo la fecha exacta porque era mi cumpleaños número 52. Elena había venido conmigo a la residencia para una visita conjunta antes de mi cena de cumpleaños familiar. Era un día caluroso y húmedo, el tipo de día madrileño de verano que hace que el aire parezca sólido. El aire acondicionado de la residencia luchaba contra el calor, produciendo un zumbido constante que se mezclaba con los sonidos de los otros residentes, televisores, conversaciones unilaterales, sillas de ruedas chirriando en los pasillos pulidos. Encontramos a papá en su habitación, sentado en su silla junto a la ventana, mirando al jardín. Esta era su posición favorita. Podía pasar horas así, completamente inmóvil, perdido en algún laberinto mental que nunca podríamos entender. «Hola, papá», dije, besando su frente arrugada. Él me miró con ojos confundidos. «¿Quién eres tú?». Esta pregunta me partía el corazón cada vez que la escuchaba. «Soy Carlos, tu hijo». «Ah, Carlos», repitió el nombre como si fuera una palabra extranjera que estaba aprendiendo por primera vez. «Sí, Carlos», pero podía ver que no tenía idea de quién era yo. Elena se sentó a su otro lado y tomó su otra mano. ¿Cómo estás hoy, papá? Por un momento no respondió. Solo miró por la ventana al jardín donde otros residentes tomaban el sol bajo la supervisión de enfermeras. Entonces, de repente, su voz se volvió clara, más clara de lo que había estado en meses. «Necesito confesarles algo», dijo. Elena y yo intercambiamos miradas. Estos momentos de lucidez eran raros pero no desconocidos. Generalmente duraban solo unos minutos antes de que papá volviera a hundirse en la niebla, y típicamente precedían alguna historia extraña o confusa. «¿Qué necesitas decirnos, papá?», preguntó Elena con suavidad. Él miró sus manos, las manos de un anciano manchadas y temblorosas. «Robé un banco», dijo en voz baja pero firme. «En 1987. Elena suspiró suavemente. «¿Aquí vamos otra vez?», decía su expresión. «Papá, tú nunca robaste nada. Eras contador, trabajabas con números, no robabas dinero». «No, tienes que escucharme». Su voz tenía una urgencia que no habíamos escuchado en mucho tiempo. Sus ojos, generalmente vidriosos y distantes, estaban enfocados e intensos. «El Banco Central de Madrid
Sucursal de Vallecas, 15 de agosto de 1987, sábado. Éramos 3 personas, yo, Tomás Herrera y Ricardo Santos. Nos llevamos exactamente 47 millones de pesetas en efectivo. Los detalles eran sorprendentemente específicos. La mayoría de sus delirios eran vagos, llenos de generalidades. Pero esto tenía fechas, nombres, cantidades exactas. Está bien, papá, dije, dando palmaditas en su mano. Seguía el protocolo. No confrontar, no desafiar. No te preocupes por eso ahora. ¿No? No están escuchando. Se agitó en su silla. Algo raro en él últimamente, dado que generalmente estaba en un estado de calma casi catatónica. Entré por la puerta de servicio lateral a las 2:17 p.m. Conocía el código de acceso porque había estado trabajando allí durante los 3 meses anteriores haciendo una auditoría externa. 37195. Ese era el código. Nunca lo cambió. Elena me lanzó una mirada de preocupación. Los delirios nunca habían sido tan elaborados, tan detallados. «Papá», dijo ella, «¿cómo sabes todos estos detalles específicos?» «Porque estuve allí», dijo con una certeza que era inquietante. «Porque lo planeamos durante 8 meses. Porque yo era el que tenía acceso interno. Tomás trabajaba en seguridad en otro banco y conocía los sistemas. Ricardo era conductor de taxi. Conocía cada callejón, cada ruta de escape en Madrid. Y yo conocía ese banco desde adentro. Dónde estaban las cámaras, cuándo cambiaban los guardias, cuándo llegaban los traslados de efectivo grande». Continuó hablando durante casi 1 hora. Un periodo de lucidez extraordinariamente largo para alguien en su estado. Describió el robo con un nivel de detalle asombroso que hacía que mi piel se erizara. Nos contó cómo había desactivado discretamente el sistema de alerta silenciosa con la excusa de realizar una prueba de sistema a las 2:15, cómo Tomás y Ricardo habían entrado exactamente 3 minutos después, con máscaras de esquí negras y 2 pistolas, que nunca dispararon, insistió. Eran solo para intimidar. Cómo él había actuado como una víctima más, tirándose al suelo con los otros empleados mientras Tomás amenazaba a todos. Nadie sospechó de mí porque técnicamente yo tenía permiso legítimo de estar allí ese día, explicó papá. Era un contador respetable haciendo trabajo de auditoría de seguimiento. Incluso estaba en la lista de visitantes programados del banco. Era el crimen perfecto porque yo ya estaba legalmente en el edificio. Describió cómo Ricardo había neutralizado a los guardias, sin violencia. Enfatizó repetidamente. Solo gas lacrimógeno y bridas de plástico, cómo habían llenado 3 maletas grandes con fajos de billetes de alta denominación, principalmente 5.000 y 1.000 pesetas, cómo habían salido por la misma puerta lateral que papá había usado para entrar. El tiempo total del robo fue de 12 minutos, dijo. De 2:20 p.m. a 2:32 p.m. Tomás había cronometrado todo meticulosamente. Sabíamos que las respuestas de la policía en ese vecindario en sábado tardaban un mínimo de 15 minutos. Teníamos un margen de 3 minutos. ¿Y cómo escaparon?, preguntó Elena, ahora genuinamente cautivada por la historia, a pesar de creer que era pura fantasía. Seat 127 rojo. Ricardo lo había robado 2 semanas antes en el otro lado de la ciudad, en Carabanchel. Lo mantuvo escondido en un garaje que había alquilado bajo un nombre falso. Ese día estaba estacionado en el callejón detrás del banco. Nos subimos. Ricardo condujo exactamente como habíamos practicado. 3 minutos y 23 segundos después, estábamos en el almacén abandonado en Villaverde que habíamos preparado. ¿Qué almacén?, pregunté, a pesar de mí mismo entrando en la historia. Fábrica textil abandonada. Había cerrado en 1987. El edificio aún estaba en pie pero vacío. Ricardo había forzado una entrada lateral semanas antes. Teníamos comida, agua, un radio para escuchar las noticias policiales. Nos quedamos allí durante 3 días completos. 3 días en la oscuridad escuchando sirenas, helicópteros policiales, esperando. ¿Y el dinero? Lo dividimos en 3 partes iguales, 15.6 millones de pesetas cada uno. Acordamos no contactarnos nunca más, no vernos, no hablar, vivir como si no nos conociéramos. Acordamos esperar un mínimo de 5 años antes de gastar cualquier cantidad significativa del dinero. ¿Y qué hiciste con tu parte?, preguntó Elena. La enterré, dijo papá, sus ojos todavía enfocados, todavía lúcidos. En realidad, la dividí en 3 escondites diferentes. Una estaba en nuestro apartamento de entonces, el que vendimos en 1000, bajo una loseta suelta de la cocina. Otra estaba en un parque en las afueras de Madrid, enterrada 2 metros bajo tierra cerca de un árbol específico que marqué. Y la tercera se detuvo, frunciendo el ceño. La tercera, no puedo recordarla. Sé que había una tercera ubicación. Puedo ver en mi mente el acto de enterrarla. ¿Pero dónde? La imagen es borrosa. El Alzheimer.
Tocó su cabeza con frustración. Me está robando incluso eso. ¿Cuánto esperaste antes de empezar a usar el dinero? Pregunté. 7 años, dijo. Esperé hasta 1994, antes de tocar un solo peso. Viví completamente de mi salario de contador. Pagamos nuestras deudas médicas, con mi salario regular, muy lentamente durante años. Fue difícil. Vivíamos al día, pero no podía arriesgarme a despertar sospechas gastando dinero que no podía explicar. ¿Deudas médicas?, preguntó Elena. Papá la miró sorprendido. Tu madre. El cáncer. Pensé que lo sabías. Elena y yo intercambiamos miradas confundidas. Mamá nunca tuvo cáncer, dije. Sí que lo tuvo, insistió papá. 1986. Cáncer de mama. Estaba en la segunda etapa cuando lo descubrimos. El tratamiento era caro, muy caro. Nuestro seguro médico cubría algo, pero no todo, y lo que no cubría eran decenas de miles, cientos de miles de pesetas. Estábamos ahogándonos en deudas médicas. Los hospitales amenazaban con dejar de tratarla si no pagábamos. Esta era información completamente nueva para nosotros. Mamá había muerto en 2010 de un ataque cardíaco repentino, pero nunca habíamos sabido que había tenido cáncer décadas antes. Ese fue el motivo, dijo papá en voz baja. Por eso lo hice. Tu madre estaba enferma. Ustedes eran niños pequeños. Carlos, tenías 16 años. Elena, no podía dejar morir a mi esposa. No podía dejar que ustedes crecieran sin madre. Así que cuando Tomás me contó sobre su plan, acepté. ¿Cómo conociste a Tomás?, preguntó Elena. Estaba haciendo una auditoría en el banco donde él trabajaba como guardia. Diferentes banco, no el que robamos. Nos hicimos amigos durante mi tiempo allí. Charlábamos durante los descansos. Y una noche, después de varios tragos en un bar, me contó sobre su idea. Necesitaba a alguien con acceso contable interno a un banco. Yo necesitaba dinero desesperadamente. Fue una decisión terrible que tomé en un momento de desesperación absoluta. ¿Y Ricardo? Primo de Tomás. No lo conocía antes de esto, pero era crucial para el plan. Conductor excelente. Conocía Madrid como la palma de su mano. Y era discreto, confiable. Nunca hizo preguntas innecesarias. Nos sentamos en silencio, procesando esta historia elaborada. Era tan detallada, tan consistente, pero tenía que ser un delirio, ¿verdad? Nuestro padre, el contador honesto y trabajador. ¿Un ladrón de bancos? Papá, dije finalmente, ¿por qué nos lo cuentas ahora? Su expresión se volvió triste. Porque me estoy muriendo, no rápido. Pero el Alzheimer me está llevando poco a poco. Pronto no recordaré nada, ni siquiera esto. Y antes de que ese día llegue, necesitaba que supieran la verdad sobre quién era realmente su padre. ¿Quieres que vayamos a la policía?, preguntó Elena. Papá pensó por un momento largo. Esa decisión es de ustedes, no mía. El estatuto de limitaciones en España para robo es de 20. Han pasado 36 años. Legalmente ya no pueden acusarme del crimen. Pero moralmente he cargado esta culpa durante más de 3 décadas. Tal vez es tiempo de que salga a la luz. No. Luego, tan repentinamente como había llegado, la lucidez se desvaneció. Los ojos de papá se volvieron vidriosos nuevamente. ¿Dónde está mi madre?, preguntó confundido. ¿Ya es hora de cenar? Elena y yo nos miramos. Su abuela había muerto en 1000. Nos despedimos de papá y salimos de la residencia en un estado de shock silencioso. En el coche, finalmente Elena habló. Es solo el Alzheimer, dijo, pero su voz carecía de convicción. Está inventando historias. Su cerebro está mezclando recuerdos reales de trabajar en bancos con películas que vio. Probablemente, acordé. Los detalles eran muy específicos, pero supongo que eso es porque trabajó en bancos toda su vida. Conoce cómo funcionan, cómo son los sistemas de seguridad. Su cerebro está fabricando una fantasía elaborada usando conocimiento real. Exacto, es solo otra historia. Pero ninguno de los dos sonaba convencido. Esa noche, durante mi cena de cumpleaños con mi esposa Laura y mis 2 hijos, no pude dejar de pensar en lo que papá había dicho. Los detalles seguían dando vueltas en mi mente. La fecha específica, los nombres, la cantidad exacta de dinero, el código de la puerta, 37195. A las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, me levanté y fui a mi estudio. Abrí mi portátil y busqué en Google. Robo Banco Central, Vallecas, Madrid, 10 y mi mundo se detuvo. Allí estaba. El primer resultado. Un artículo digitalizado del País fechado 16 de agosto de 1987. Audaz robo en Banco Central de Vallecas. 3 hombres se llevan 47 millones de pesetas. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Con manos temblorosas, hice clic en el artículo. Madrid, 16 de agosto.
La policía está investigando uno de los robos bancarios más audaces de los últimos años después de que 3 hombres robaran ayer 47 millones de pesetas del Banco Central de Madrid, sucursal de Vallecas. El robo ocurrió el sábado 15 de agosto aproximadamente a las 2:20 de la tarde. Según testigos, 3 hombres, al menos 2 de ellos armados y con máscaras, entraron al banco y en menos de 15 minutos se llevaron una cantidad estimada de 47 millones de pesetas en efectivo. Los asaltantes mostraron un conocimiento detallado de las operaciones del banco y neutralizaron rápidamente a los guardias de seguridad sin usar violencia. La policía sospecha de posible complicidad interna. Los ladrones huyeron en un vehículo, que posteriormente fue identificado como un Seat Inle 127 rojo, reportado robado 2 semanas antes en el barrio de Carabanchel. El vehículo fue encontrado abandonado 3 días después en un área industrial de Villaverde. A pesar de una extensa investigación, los perpetradores siguen sin ser identificados. La policía insta a cualquier persona con información a contactar. Dejé de leer. Todo coincidía. Todo. La fecha exacta. La cantidad exacta. El vehículo de escape. La ubicación donde fue encontrado. Papá no había inventado nada. Había confesado. Busqué más artículos. Había docenas. El robo había sido noticia importante durante semanas. El atraco perfecto lo llamaron algunos periódicos. Los fantasmas de Vallecas, en otros. Leí cada artículo que pude encontrar. Los detalles que papá había mencionado, que nunca aparecieron en ningún periódico, comenzaron a formar un patrón inquietante. El código de acceso, 137195. La hora exacta de entrada, 2:17 p.m. El almacén en Villaverde donde dividieron el dinero, los nombres Tomás Herrera y Ricardo Santos, la duración exacta del robo. 12 minutos. ¿Cómo podría saber estas cosas si no estuvo allí? A las 3 de la madrugada llamé a Elena. Respondió con voz de sueño. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Está bien papá?» El robo era real. Silencio. Luego, ¿qué? El robo que papá describió. Lo busqué en Google. Realmente sucedió. Exactamente como él dijo. 15 de agosto de 1987. Banco Central Vallecas, 47 millones de pesetas. Seat 127 rojo. Todo. Otro silencio largo. Eso no significa que papá lo hiciera. Probablemente leyó sobre ello en los periódicos en ese momento. Su cerebro está recordando un evento real pero insertándose a sí mismo en la historia. Elena describe detalles que no estaban en los periódicos, detalles específicos que solo alguien que estuvo allí podría saber. ¿Cómo qué? La hora exacta de entrada, el código de la puerta, los nombres de los otros 2 hombres, la ubicación exacta donde dividieron el dinero. Tal vez esos detalles estaban en los periódicos, y solo no los hemos encontrado todavía. O tal vez papá realmente robó ese banco. Elena no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era pequeña. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pero necesitamos investigar esto más. Necesitamos saber la verdad. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería cerca de mi oficina. Ninguno de los 2 había dormido mucho. Elena se veía pálida y preocupada. He estado pensando en esto toda la noche, dijo, revolviendo su café sin beberlo. Si esto es verdad, si papá realmente hizo esto, todo en lo que creíamos sobre él es una mentira. No todo, dije. Todavía era un buen padre. Todavía nos amaba. Todavía trabajó duro para mantenernos. ¿Con dinero robado? No sabemos cuánto del dinero robado realmente usó. Trabajó como contador durante décadas. Ganó un salario legítimo, pero papá dijo que usó el dinero robado para comprar nuestra casa. Esa casa donde crecimos, donde vivimos durante años. Si eso es verdad, entonces crecimos en una casa comprada con dinero robado. Lo sé, decidimos que necesitábamos verificar la historia de papá, sistemáticamente, sin emociones, como una investigación. Primero verificamos la afirmación sobre el cáncer de mamá. Llamamos al Hospital Gregorio Marañón donde mamá solía ir. Después de explicar la situación, omitiendo cuidadosamente la parte del robo del banco, pudieron confirmar que María Mendoza había sido tratada por cáncer de mama en 1908. Segunda etapa, tratamiento exitoso. Nunca nos lo había dicho. Nunca. ¿Por qué nos lo ocultaría?, preguntó Elena con lágrimas en los ojos. Probablemente no quería asustarnos. Éramos jóvenes. Y superó el cáncer. Tal vez pensó que no había necesidad de cargar a sus hijos con esa preocupación retroactivamente. O tal vez, dijo Elena lentamente, no quería que hiciéramos preguntas sobre cómo pagaron el tratamiento. Eso me golpeó como un puñetazo. Si el cáncer de mamá fue el catalizador para el robo, entonces mantenerlo en secreto no solo protegió a sus hijos de la preocupación, sino que también eliminó nuestra capacidad de hacer preguntas difíciles sobre las finanzas familiares.
Siguiente paso: verificar la compra de la casa. Fui al registro de la propiedad y solicité los registros de compra de nuestra antigua casa familiar, la que papá compró en 1000. Los registros mostraban que Antonio Mendoza había pagado 35 millones de pesetas en efectivo el 15 de marzo de 1000. No había hipoteca. 35 millones de pesetas. En dinero actual, aproximadamente 210.000 euros, una suma significativa, especialmente para pagar en efectivo completo. Busqué los registros fiscales de papá de esos años. En 1995, su salario declarado como contador senior era de aproximadamente 4 millones de pesetas al año. Bueno, pero no suficiente para pagar una casa de 35 millones en efectivo. Revisé los años anteriores, de 1987 a 1995, 8 años, su salario total declarado fue de aproximadamente 28 millones de pesetas. Incluso si no hubiera gastado un solo peso en 8 años, imposible con una familia de 4, no habría tenido suficiente. Las matemáticas no cuadraban. A menos que papá tuviera otra fuente de ingresos, una fuente de ingresos de aproximadamente 15.6 millones de pesetas. Exactamente un tercio de 47 millones. Le mostré los números a Elena. «Oh Dios», susurró. «Es verdad, todo es verdad. Todavía no lo sabemos con certeza, pero las matemáticas son problemáticas». «Problemáticas», repitió con una risa amarga. Esa es una forma suave de decir que nuestro padre era un ladrón de bancos. Contraté un investigador privado, un ex detective de policía llamado Javier Ruiz. Le conté la historia de papá sin revelar inicialmente que era mi padre. «Interesante», dijo Javier, hojeando las notas que había tomado. «El robo de Vallecas de 1987, uno de los casos sin resolver más famosos de esa década. Recuerdo cuando sucedió. Yo era un policía joven en ese entonces. No trabajé en el caso, pero todos hablaban de él. El atraco perfecto lo llamábamos. ¿Podrías investigar los detalles? Específicamente, verificar si los detalles que esta persona me dio coinciden con los hechos del caso. Puedo intentarlo, pero los archivos policiales de casos de hace 36 años no son fáciles de acceder, especialmente para alguien que ya no está en la fuerza. Déjame ver qué puedo hacer». Javier trabajó durante 3 semanas. Finalmente me llamó a su oficina, una pequeña habitación sobre una tienda de electrónica en el centro de Madrid. «Siéntate, Carlos», dijo, usando mi nombre por primera vez. Había descubierto que el caso involucraba a mi padre. Abrió una carpeta llena de documentos fotocopiados, algunas fotografías amarillentas y notas escritas a mano. Lo que encontré es perturbador y extraordinario. Sacó una fotografía en blanco y negro. «Este es el registro policial de todas las personas que estaban en el banco el día del robo. Los fotografiaron para el archivo de testigos». Mi corazón se hundió. Allí, en la tercera fila, estaba mi padre, más joven, con más cabello, pero inconfundiblemente él. Llevaba traje y gafas, sosteniendo un maletín. «Antonio Mendoza», leyó Javier, «contador externo, realizando auditoría de seguimiento, presente en el banco durante el robo, entrevistado como testigo 2 días después. Pasó un polígrafo el 18 de agosto. No se encontraron irregularidades». «Pasó un polígrafo», repetí sin aliento. «Los polígrafos no son infalibles», dijo Javier, «especialmente si el sujeto está entrenado o es excepcionalmente bueno controlando sus respuestas fisiológicas. Algunas personas simplemente pueden engañar a la máquina». «¿Qué más encontraste?» Javier sacó más documentos. Investigué a las personas que trabajaban en o cerca del banco en ese momento. 2 nombres destacaron: Tomás Herrera y Ricardo Santos. Sentí que la habitación giraba. Los nombres exactos que papá había mencionado. «Tomás Herrera», continuó Javier, trabajaba como guardia de seguridad en el Banco Santander, una sucursal diferente, pero había hecho trabajos de consultoría de seguridad para varios bancos de Madrid, incluyendo el Banco Central. Exmilitar, sirvió en el Sáhara Español en los años 60, dado de baja con honores en 1971, reputación limpia, murió en un accidente de tráfico en 1993. Agregó: «Conductor ebrio lo atropelló mientras cruzaba una calle en Lavapiés. Muerte instantánea, exactamente como papá había dicho». «¿Y Ricardo Santos?» Aquí es donde se pone realmente interesante. Ricardo Santos era taxista, vivía en Vallecas, conocía el área íntimamente, y aquí está lo extraño. Desapareció en febrero de 1988. Simplemente se esfumó. Dejó su taxi abandonado en un aeropuerto, sin certificado de defunción, sin actividad bancaria después de esa fecha, sin registros de pasaporte. Nada. ¿La policía lo investigó? Por supuesto. Pero en 1988, las investigaciones no eran lo que son ahora. No había ADN,
No había bases de datos digitales. No había cámaras de seguridad en todas partes. Un hombre podía desaparecer si era lo suficientemente cuidadoso. Y Ricardo Santos fue muy cuidadoso. ¿La policía sospechaba que estaba involucrado en el robo? Sospechaban de todos los que trabajaban en o cerca del banco. Pero no había evidencia física. No había testigos que pudieran identificar a los ladrones enmascarados. El caso eventualmente se enfrió. En 1992, lo archivaron como caso sin resolver. Javier se recostó en su silla y me miró directamente. Carlos, todo lo que tu padre te dijo es verificable hasta este punto. Los nombres son correctos. Los detalles coinciden. O estuvo involucrado en el robo, o conoce a alguien que lo estuvo. ¿Cuál es tu opinión profesional? Mi opinión profesional es que tu padre, Tomás Herrera y Ricardo Santos robaron el Banco Central de Vallecas el 15 de agosto de 1987. Fue un trabajo interno casi perfecto. Habrían salido completamente limpios si no fuera por el Alzheimer de tu padre décadas después. Me quedé mirando la carpeta en el escritorio de Javier, llena de evidencia que confirmaba que mi padre era un criminal. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Esa es una pregunta que no puedo responder por ti. Pero considera esto. El Estatuto de Limitaciones expiró hace 16 años. No pueden procesar a tu padre. Tomás está muerto. Ricardo desapareció hace más de 30 años. En términos prácticos, ir a la policía no lograría nada excepto hacer pública esta información. Pero moralmente es complicado. Tu padre cometió un crimen, pero aparentemente lo hizo por razones comprensibles, salvar la vida de su esposa, y ha vivido con la culpa durante 36 años. Ahora está muriendo lentamente de Alzheimer. ¿Qué se gana exponiendo esto ahora? No tenía respuesta. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en el hombre que creía conocer y el hombre que realmente era. Mi padre, Antonio Mendoza, contador respetable, padre amoroso, esposo devoto y ladrón de bancos. Ambas cosas eran ciertas. Ambas versiones de él existían simultáneamente. La pregunta era, ¿podía vivir con eso? ¿Podía Elena? Al día siguiente, fuimos a visitar a papá juntos. Necesitábamos confrontarlo, aunque sabíamos que las posibilidades de obtener respuestas coherentes eran bajas. Estaba teniendo un mal día. No nos reconoció. Pensaba que el año era 1972. Seguía pidiendo ver a su madre, que había muerto en 1975. Pero nos quedamos. Esperamos. A veces la paciencia era recompensada con momentos de claridad. 3 horas después, sus ojos se enfocaron. Carlos, Elena, papá, dije, necesitamos hablar sobre lo que nos dijiste, sobre el robo. Su expresión cambió. Miedo, vergüenza, resignación. Todo pasó por su rostro arrugado. Investigaste, dijo. No era una pregunta. Sí, y es todo verdad, ¿no? ¿Lo hiciste realmente? Asintió lentamente. Sí, lo hice. ¿Por qué?, preguntó Elena, su voz quebrándose. ¿Por qué harías algo así? Tu madre estaba muriendo, dijo simplemente. El cáncer. Los médicos dijeron que tenía una posibilidad si podíamos pagar el tratamiento experimental, pero el seguro no lo cubría. Costaba millones, y solo teníamos decenas de miles ahorrados. Podrías haber pedido un préstamo. Podrías haber encontrado otra manera. ¿Crees que no lo intenté? Pedí préstamos a todos los bancos. Me rechazaron. Pedí prestado a familiares. No tenían suficiente. Vi a tu madre debilitándose cada día. Vi a mis hijos preguntando por qué mamá siempre estaba en el hospital, y supe que si no hacía algo, ella moriría. Entonces robaste un banco, dije. Entonces robé un banco, confirmó. La peor decisión de mi vida, y la que salvó a tu madre. Nos sentamos en silencio por un momento. El dinero, dijo Elena finalmente. Dijiste que lo enterraste. ¿Lo usaste? Sí, lentamente, muy lentamente. Primero, pagamos el tratamiento de tu madre. Eso tomó la mayor parte de una de mis 3 porciones. Luego esperé 7 años. En 1994, comencé a usar pequeñas cantidades para inversiones. Muy pequeñas, nada que despertara sospechas. Y en 1995, usé una porción grande para comprar nuestra casa, la casa donde crecimos. Dije, sí, pensé que si les daba un buen hogar, si les daba estabilidad, tal vez compensaría el pecado de cómo lo obtuve. ¿Y lo hizo?, preguntó Elena. Papá la miró con ojos cansados. No, nada compensó nunca lo que hice. Cada día durante 36 años me desperté con esa culpa. Cada vez que los veía crecer en esa casa, me recordaba que estaba construida sobre un crimen. Cada vez que tu madre me agradecía por salvarla, me recordaba que lo hice convirtiéndome en un criminal.
¿Por qué nunca confesaste?, pregunté. Porque tenía una familia que dependía de mí, ustedes. Si confesaba iba a prisión. ¿Quién los cuidaría? ¿Quién mantendría a tu madre? Ya había cometido el crimen. Confesarlo no lo desharía, solo destruiría sus vidas también. Entonces no sacrificaste tu integridad, dijo Elena. Sí, dijo papá simplemente. Les di una vida estable a costa de mi alma. No estoy orgulloso de ello, pero lo volvería a hacer si significara que tu madre sobreviviera y ustedes tuvieran una infancia. Elena empezó a llorar. Yo quería, pero las lágrimas no salían. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó finalmente Elena. ¿Vamos a la policía? Papá negó con la cabeza. Ese no es mi decisión, es de ustedes. Pero sepan esto, legalmente, el estatuto de limitaciones expiró, no pueden procesarme. Tomás está muerto. Ricardo desapareció. Ir a la policía solo haría que esta historia fuera pública, destruiría mi nombre, los avergonzaría a ustedes. ¿Qué hay del dinero que queda?, pregunté. Dijiste que había 3 escondites. Usé 2, uno para el tratamiento de tu madre, y gastos a lo largo de los años, otro para la casa. El tercero está en el viejo apartamento, bajo una loseta de la cocina, tercera fila desde la ventana, segunda loseta desde la izquierda. Si aún está allí, si los dueños actuales nunca lo encontraron, debería haber alrededor de 5 millones de pesetas. Tal vez más. ¿Qué quieres que hagamos con eso? Dónenlo, dijo sin dudar, anónimamente, a un hospital de cáncer, para familias que no pueden pagar tratamiento, como tu madre casi no pudo, que al menos algo bueno salga de todo esto. Luego, la lucidez se desvaneció nuevamente. Papá volvió a su estado confuso, preguntando dónde estaba, cuándo era la cena, si su madre vendría a visitarlo. Salimos de la residencia en silencio. Parte 2. Las decisiones. Durante las siguientes semanas, Elena y yo debatimos constantemente qué hacer con la información que teníamos. Por un lado, nuestro padre había cometido un crimen serio. Había robado 47 millones de pesetas. Había engañado a la policía. Había vivido una mentira durante 36 años. Por otro lado, lo había hecho por razones que eran difíciles de condenar completamente. Para salvar a su esposa. Para mantener a su familia. Y había vivido con una culpa devastadora cada día desde entonces. Técnicamente, dijo Elena una noche mientras tomábamos café en su cocina, somos cómplices ahora. Sabemos sobre un crimen y no lo hemos reportado. El crimen está más allá del estatuto de limitaciones, señalé. No estamos legalmente obligados a reportarlo. Pero moralmente es complicado. Papá es un anciano con Alzheimer. Tomás está muerto. Ricardo desapareció hace décadas. ¿A quién beneficia exponer esto ahora? A nadie, admitió Elena. ¿Pero eso lo hace correcto? ¿Guardar el secreto de un crimen? No lo sé. Y honestamente no lo sabía. Decidimos investigar más antes de tomar cualquier decisión. Necesitábamos entender completamente qué había sucedido. Contraté a Javier nuevamente, esta vez para encontrar más información sobre la vida de papá en 1987. Descubrió registros de viaje. Papá había estado en un curso de contabilidad en Barcelona durante 2 semanas en agosto de 1987, excepto que no había registro de que asistiera a ningún curso. Era una coartada falsa, probablemente para explicar su nerviosismo y distracción durante ese periodo. También encontró evidencia de las deudas médicas, facturas del Hospital Gregorio Marañón de 1986 por un total de más de 12 millones de pesetas. Facturas que eventualmente fueron pagadas en efectivo durante 1987-1988, 12 millones, casi la totalidad de la porción de papá del robo. Así que fue verdad, dijo Elena cuando le mostré los documentos. Todo fue para el tratamiento de mamá. También investigamos sobre Tomás Herrera más a fondo. Javier logró localizar a la sobrina de su viuda, una mujer llamada Isabel que vivía en Barcelona. Con permiso de Elena, volé para encontrarme con ella. Isabel tenía unos 50 años, una mujer amable con ojos cansados. Accedió a encontrarse conmigo en una cafetería cerca de su apartamento. Mi tío Tomás era un buen hombre, dijo cuando le expliqué que estaba investigando el robo de 1987. Después del robo cambió. Se volvió muy religioso. Iba a misa todos los días, donaba dinero constantemente a la iglesia y a organizaciones benéficas. ¿Sabe cuánto donaba? Mi tía Carmen solía quejarse de que era demasiado. Cientos de miles de pesetas al año. Decía que no podían permitírselo con su salario. Pero Tomás insistía. Ella pensaba que tenía ahorros secretos de su tiempo en el ejército. Tomás había estado donando el dinero robado, tratando de comprar redención. ¿Cómo era su tío después del robo? Isabel pensó, atormentado.
Es la única palabra que puedo usar, como si cargara un peso enorme que no podía compartir con nadie. Mi tía decía que a veces lo escuchaba llorar por la noche. Él le decía que eran pesadillas sobre sus días en el ejército. Pero, no lo sé, parecía ser algo más. Culpa. Igual que papá, le agradecía a Isabel su tiempo, y volé de regreso a Madrid con una imagen más clara. Los 3 ladrones habían sido atormentados por lo que hicieron. En octubre de 2023, Elena y yo finalmente tomamos una decisión. No íbamos a la policía. Las razones eran múltiples. Primero, el estatuto de limitaciones había expirado. Legalmente no se podía hacer nada. Segundo, los otros 2 participantes estaban muertos o desaparecidos. Solo papá quedaba. Y él tenía Alzheimer avanzado. Procesarlo o incluso exponerlo públicamente era cruel y sin sentido. Tercero, el dinero había ido casi completamente a gastos médicos legítimos y a dar a su familia un hogar. Sí, había sido obtenido ilegalmente, pero había sido usado para propósitos que la mayoría consideraría justificables, sino el método. Cuarto, y tal vez más importante, papá había sufrido. Durante 36 años, había cargado esta culpa. Esa era su prisión, no una con barrotes de acero, sino con barrotes de conciencia. Y en cierto modo, eso era un castigo más severo que cualquier prisión real. Pero necesitamos hacer algo, dijo Elena. No podemos simplemente dejar que esto quede así. Estoy de acuerdo. ¿Qué sugieres? El tercer escondite de dinero. Si aún está allí, recuperémoslo y hagamos lo que papá sugirió. Donémoslo. Tenía sentido. No podíamos deshacer el crimen, pero podíamos asegurarnos de que el dinero restante se usara para bien. El problema era, el viejo apartamento había sido vendido en 1900. ¿Quién vivía allí ahora? ¿Cómo podíamos recuperar el dinero sin explicar por qué estaba allí? Decidimos el enfoque directo. Comprar el apartamento de nuevo. Investigué y descubrí que el apartamento actualmente pertenecía a una pareja anciana, los Rodríguez, que lo habían comprado en 2005. Ahora querían vender porque se mudaban a vivir con su hija en Sevilla. El precio de venta era 180.000 euros. Si el dinero enterrado aún estaba allí y valía lo que papá pensaba, aproximadamente 30.000 euros en valor actual, potencialmente más si había billetes o monedas raras, todavía perderíamos 150.000 euros. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de cerrar este capítulo apropiadamente. Usé ahorros y obtuve una pequeña hipoteca. El proceso llevó 3 meses. Finalmente, en enero de 2024, Elena y yo fuimos propietarios del apartamento donde habíamos vivido de niños. El día que obtuvimos las llaves, fuimos directamente allí. El apartamento se veía diferente. Los Rodríguez lo habían renovado completamente, pero la disposición básica era la misma. Fuimos a la cocina que recordaba de mi infancia. Tercera fila desde la ventana, dije, contando las filas de losetas. Segunda loseta desde la izquierda, añadió Elena señalando. La loseta parecía perfectamente normal, encajada, pintada, parte del piso por décadas. Traje un cuchillo del coche. Empujé cuidadosamente los bordes de la loseta. Se movió, muy ligeramente, pero se movió. Elena y yo intercambiamos miradas. Después de 29 años, el escondite de papá permanecía intacto. Con cuidado, usando el cuchillo y luego nuestras manos, levantamos la loseta. Debajo había un pequeño espacio hueco en el concreto, y allí, cubierta con años de polvo y una bolsa de plástico deteriorada, había una caja de metal. La sacamos. Pesaba significativamente. Nuestras manos temblaban. La caja estaba cerrada con un candado viejo. El candado estaba tan oxidado que se rompió fácilmente cuando lo golpeamos con un martillo. Abrimos la tapa. Dentro había fajos de billetes antiguos, pesetas en grandes denominaciones, 5.000 y 1.000. También había algunas monedas de oro y plata envueltas en papel de periódico amarillento. Elena dejó escapar un sollozo. Es real. Todo es real. Contamos meticulosamente. 5.2 millones de pesetas en billetes, más las monedas. Consultamos con un experto en monedas antiguas. Resultó que algunas de las monedas eran raras y valiosas para coleccionistas. Una en particular, una moneda de oro de 1975 en condición perfecta, valía 8.000 euros por sí sola. En total, el valor actual de todo en la caja era aproximadamente 47.000 euros. Le contamos a papá. Estaba teniendo uno de sus días malos, apenas consciente, pero cuando mencionamos el dinero, sus ojos se enfocaron momentáneamente. «Dónenlo», murmuró. «Hospital, cáncer, ayudar». Y eso hicimos. En febrero de 2024, hicimos una donación anónima de 47.000 euros al Hospital Universitario La Paz de Madrid, específicamente para su departamento de oncología.
Especificamos que debía usarse para ayudar a familias que no podían pagar tratamientos de cáncer. Nunca dijimos de dónde venía el dinero. Nunca revelamos nuestros nombres. Pero sabíamos. Y de alguna manera sentimos que papá también sabía. Un círculo había sido cerrado. Dinero robado en 1987. Enterrado. Olvidado durante casi 3 décadas. Ahora siendo usado para ayudar a personas en exactamente la misma situación que había estado mamá en 1986. No justificaba el crimen original. Pero era algo. Papá continuó deteriorándose. Los momentos de lucidez se volvieron más raros. Para marzo de 2024, ya no podía hablar en absoluto. Solo se sentaba, mirando al vacío, perdido en algún mundo interior que nadie más podía ver. Elena y yo seguimos visitando, aunque él no nos conociera. Queríamos que tuviera caras familiares cerca. En abril de 2024, papá desarrolló neumonía. A su edad y con su condición, su cuerpo no pudo luchar contra ella. Murió el 3 de abril de 2024, rodeado por Elena y yo. Sus últimas palabras reconocibles habían sido semanas antes. Lo siento. En su funeral, hablé sobre el hombre que conocí, un padre amoroso, un esposo devoto, un trabajador dedicado, alguien que sacrificó todo por su familia. No mencioné el robo. Ese secreto moriría con los pocos que lo conocían. Después del funeral, mientras limpiábamos la habitación de papá en la residencia, encontramos algo escondido en el cajón de su mesita de noche, un cuaderno, un diario. Las primeras entradas eran de agosto de 1987, las últimas de noviembre de 2019, cuando el Alzheimer finalmente le quitó su capacidad de escribir. Lo leímos juntos, Elena y yo, llorando a través de cada página. Era una confesión completa, cada detalle del robo, cada momento de culpa, cada vez que casi confesó pero no pudo, cada vez que el dinero robado había ayudado a su familia, y cómo eso lo desgarraba. Una entrada del 15 de agosto de 1997, exactamente 10 años después del robo, 10 años hoy, una década viviendo con esto. ¿Se vuelve más fácil? No. Cada año en esta fecha me despierto sintiendo el peso de lo que hice. María no sabe, los niños no saben, estoy solo con esto. A veces pienso en confesar, simplemente ir a la policía y terminar con esto. Pero entonces miro a Carlos y Elena, prósperos, felices, y sé que no puedo. Mi crimen les dio una vida. Confesarlo se las quitaría, así que cargo solo. Otra del 15 de marzo de 2005, el 10º aniversario de la compra de la casa. 20 años desde que compré la casa con dinero robado. Esta casa donde mis hijos crecieron, donde celebramos navidades, cumpleaños, graduaciones. Cada ladrillo está manchado con mi pecado, pero también está lleno de amor y recuerdos. ¿Eso compensa? No lo sé. Creo que nunca lo sabré. Y la última entrada legible, del 3 de noviembre de 2019. Mi mente me está fallando. Algunos días no recuerdo dónde estoy. Otros días no reconozco a mis propios hijos. Pero esto nunca olvido. El 15 de agosto de 1987, el día que me convertí en criminal. El día que salvé a María. El día que vendí mi alma por mi familia. Si hay un más allá, ¿qué me espera? ¿Castigo por mi crimen o perdón por mis intenciones? No lo sé. Solo sé que si pudiera volver atrás, si pudiera elegir de nuevo, lo volvería a hacer, todo, porque María sobrevivió, porque Carlos y Elena tuvieron una vida, y si mi castigo es cargar esta culpa por siempre, lo acepto, pero ruego que algún día, de alguna manera, pueda ser perdonado. Elena y yo lloramos después de leer eso. Lo perdonamos, dijo Elena a través de las lágrimas. ¿Verdad? ¿Lo perdonamos? Sí, dije, porque lo amamos, y porque entendemos por qué lo hizo. ¿Pero está bien? ¿Está bien perdonar un crimen porque lo motivó el amor? No lo sé, pero es lo que estamos haciendo de todos modos. Hoy, casi un año después de la muerte de papá, todavía proceso todo esto. Mi padre fue un ladrón de bancos. Eso es un hecho innegable. También fue un buen hombre que tomó una decisión terrible en un momento de desesperación imposible. Eso también es un hecho. ¿Cómo reconcilio estas dos verdades? No estoy seguro de que pueda. Tal vez no se supone que deba hacerlo. Tal vez algunas cosas simplemente son, y permanecen complicadas para siempre. Lo que sé es esto. Donamos los 47.000 euros restantes. Ese dinero ahora ayuda a familias con cáncer. Establecimos un fondo de becas en memoria de mamá, usando nuestro propio dinero ganado honestamente, para ayudar a niños de familias de bajos ingresos a ir a la universidad. Y guardamos el secreto de papá. No fuimos a la policía, no lo hicimos público. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. ¿Puedo vivir con eso? Sí, y tal vez eso sea suficiente.
Mi nombre es Carlos Mendoza. Mi padre robó un banco hace 37 años. El Alzheimer lo hizo confesar, y yo elegí perdonarlo, no porque lo que hizo estuviera bien, no lo estaba, sino porque a veces el amor es más complicado que la moralidad, porque a veces las buenas personas hacen cosas malas por razones que, si no justificables, son al menos comprensibles, y porque al final, todos cargamos secretos, todos tenemos momentos de los que no estamos orgullosos, todos tomamos decisiones que persiguen nuestras conciencias. Mi padre tomó una decisión terrible hace 37 años. Vivió con las consecuencias cada día desde entonces, y eventualmente el Alzheimer, esa enfermedad cruel e implacable, le dio lo que él nunca pudo darse a sí mismo, la capacidad de confesar y, en cierto modo, ser liberado. No es una historia con un final feliz, no hay redención perfecta, no hay justicia clara, pero es una historia humana, y tal vez eso es lo más importante. Las personas son complicadas, las familias son complicadas, la moralidad es complicada, y a veces todo lo que puedes hacer es amar a las personas imperfectas en tu vida y vivir con las verdades incómodas que descubres sobre ellas. Esa es la lección que aprendí de todo esto. Esa, y una más. El Alzheimer quita muchas cosas, memorias, personalidad, reconocimiento, pero también a veces quita las barreras que mantenemos alrededor de nuestros secretos más oscuros. Y cuando esas barreras caen, la verdad sale, toda ella, cruda y sin filtro. En el caso de mi padre, esa verdad era un robo bancario de hace 37 años. ¿Qué verdades guardan tus padres, tus abuelos? ¿Qué secretos llevan que nunca conocerás? Tal vez es mejor no saber, o tal vez como yo descubrirás que saber, incluso cuando duele, incluso cuando complica todo, es mejor que vivir con una mentira. Mi padre robó un banco. Mi padre salvó a mi madre. Mi padre fue un criminal. Mi padre fue un héroe. Todas estas cosas son ciertas, y he aprendido a vivir con todas ellas. Fin. Epílogo. Un año después, es abril de 2025, exactamente un año desde que papá murió. Elena y yo estamos en el cementerio de la Almudena, poniendo flores en su tumba. Es un día soleado de primavera, el tipo de día que papá habría disfrutado cuando aún estaba bien. La lápida es simple. Antonio Mendoza García, 1938-2024. Padre amado, esposo devoto, no dice ladrón de bancos, no dice criminal sin capturar, solo las verdades que conocíamos y amábamos de él. ¿Crees que hicimos lo correcto?, pregunta Elena, tocando la piedra fría. ¿Guardando su secreto? Honestamente, todavía no estoy seguro, pero es la decisión que tomamos y tenemos que vivir con ella. A veces me pregunto qué diría mamá si supiera. Creo, digo lentamente, que ya lo sabía, o al menos sospechaba. ¿Te acuerdas de cómo siempre decía que papá parecía estar cargando algún peso invisible? Cómo a veces lo encontraba despierto a las 3 de la madrugada, solo mirando al vacío. Pensaba que era trabajo, estrés, tal vez. O tal vez sabía que era algo más, pero decidió no presionar. Algunas esposas saben cuándo no hacer ciertas preguntas. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Después del funeral el año pasado, nuestra vida continuó. Yo seguí trabajando como arquitecto. Elena siguió con su consultorio dental. Nuestras familias siguieron creciendo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pero todo había cambiado. Aunque externamente pareciera igual, ahora sabía que la casa donde crecí fue comprada con dinero robado. Sabía que la educación universitaria que me permitió convertirme en arquitecto fue parcialmente financiada por un crimen. Sabía que cada recuerdo feliz de mi infancia estaba, de alguna manera, construido sobre una base de culpa y secretos. ¿Eso invalida esos recuerdos? ¿Eso los hace falsos? No lo sé. Espero que no. Elena fue a terapia durante 6 meses después de la muerte de papá. Necesito procesar esto, me dijo. Necesito entender cómo sentirme al respecto. Su terapeuta le dio un ejercicio. Escribir 2 cartas, una a papá expresando su rabia y sentido de traición, otra expresando su amor y perdón. ¿Cuál fue más fácil de escribir?, le pregunté cuando me lo contó. Ninguna, dijo. Ambas eran absolutamente verdaderas, y ambas fueron desgarradoras de escribir. Yo hice mi propio procesamiento de una manera diferente. Me sumergí en investigar la historia del robo más profundamente. No sé por qué. Tal vez necesitaba entender completamente lo que papá había hecho. Tal vez necesitaba encontrar alguna respuesta que hiciera que todo tuviera sentido. Pasé meses en bibliotecas y archivos. Leí cada artículo de periódico sobre el robo. Rastreé cada pista sobre Tomás y Ricardo. Lo que descubrí pintó una imagen más compleja. El robo del Banco Central de Vallecas de 1987 no fue el primero de su tipo.
Hubo una ola de robos bancarios similares en Madrid durante mediados de los 80. Todos mostraban el mismo patrón: conocimiento interno, ejecución precisa, nunca resueltos. La policía eventualmente concluyó que debía haber una red de criminales compartiendo información y técnicas. Nunca pudieron probarlo, pero las similitudes eran demasiado fuertes para ser coincidencia. Papá, Tomás y Ricardo eran parte de algo más grande, o simplemente copiaron métodos de otros robos exitosos. Nunca lo sabré. También encontré algo interesante en los archivos policiales que Javier me ayudó a acceder. Después del robo de 1987, la policía puso vigilancia en varios contadores y profesionales financieros que habían tenido acceso al banco. Papá fue uno de ellos. Lo vigilaron durante 3 meses. Siguieron sus movimientos. Monitorearon sus finanzas. Revisaron su correo. No encontraron nada sospechoso. Papá vivió una vida perfectamente ordinaria. Trabajo, casa, familia, sin gastos inusuales, sin contactos sospechosos. La vigilancia fue levantada en noviembre de 1987. Papá fue formalmente eliminado de la lista de sospechosos. Leyendo eso, sentí una extraña mezcla de impresión y horror. Papá había sido tan cuidadoso, tan meticuloso. Había engañado no solo a su familia, sino a la policía profesional durante meses de vigilancia estrecha. Eso requiere un nivel de control y disciplina que es casi admirable. Si no fuera por el contexto criminal, ¿quién era realmente mi padre? ¿El contador nervioso y amable que conocía? ¿O el criminal frío y calculador capaz de engañar polígrafos y mantener un secreto durante 30? La respuesta, me di cuenta, es que era ambos. Contenía multitudes, como todos nosotros. En septiembre de 2024, recibí una carta inesperada de Miguel Santos, hermano de Ricardo. La carta explicaba que Ricardo no había desaparecido. Se había ido a Argentina en 1988. Había vivido allí bajo un nombre diferente durante 31 años. Se convirtió en maestro de escuela primaria. Usó su parte del dinero robado para establecer un fondo de becas para niños pobres. Ricardo murió en 2019 de cáncer de páncreas. En su lecho de muerte, le confesó todo a su hermano Miguel y le hizo prometer que encontraría a las familias de Antonio y Tomás para decirles que los 3 habían tratado, cada uno a su manera, de hacer el bien con el dinero robado. La carta incluía una fotografía vieja. Papá, Tomás y Ricardo juntos en lo que parecía un bar. Los 3 sonriendo, bebiendo cerveza, mirando jóvenes y esperanzados. Antes del robo, antes de que todo cambiara. Los miré, estos 3 hombres que habían cometido un crimen juntos, y luego pasado décadas tratando de vivir con ello. Tomás donando a la iglesia hasta su muerte. Ricardo enseñando y ayudando a niños al otro lado del mundo. Papá comprando una casa para su familia y cargando culpa silenciosa. Ninguno de ellos era simplemente malvado. Ninguno era simplemente bueno. Eran hombres complicados que tomaron malas decisiones por razones que pensaron que eran correctas. Le mostré la carta a Elena. Ella lloró al leerla. Todos sufrieron, dijo. Los 3 pasaron sus vidas tratando de compensar lo que hicieron. Sí, ¿crees que alguna vez sintieron que lo lograron? ¿Que habían compensado? No lo sé. Papá nunca pareció sentir que sí. El diario deja eso claro. Elena guardó la carta cuidadosamente. Tal vez esa es la mayor tragedia, que podrías pasar 36 años tratando de hacer el bien, y nunca sentir que es suficiente para equilibrar un mal. En octubre, visitamos el Hospital La Paz donde habíamos donado los 47.000 euros. No dijimos quiénes éramos. Solo preguntamos si podíamos ver el departamento de oncología. Dijimos que estábamos considerando hacer una donación. Una enfermera nos dio un recorrido. Nos mostró el equipo nuevo que habían podido comprar, los cuartos renovados de tratamiento. Nos presentó a 3 familias que estaban recibiendo tratamiento que no habrían podido pagar sin el fondo de asistencia. Una madre de 38 años con 2 niños pequeños. Cáncer de mama, segunda etapa. Exactamente como mamá había tenido. Ella nos agradeció efusivamente, pensando que éramos potenciales donantes. Este fondo salvó mi vida, dijo. Sin él, no habría podido pagar el tratamiento. Mis hijos habrían quedado huérfanos. Elena tuvo que excusarse. La encontré en el baño llorando. Esa podría haber sido mamá, dijo. En 1986. Sin el dinero robado, mamá habría muerto. Esa mujer está viva gracias al crimen de papá. Es complicado. Fue todo lo que pude decir. ¿Lo es? Papá salvó una vida. La de mamá, robando. Y ahora ese dinero robado está salvando más vidas. ¿Dónde termina el crimen y comienza el bien? No tenía respuesta. Pero esa noche escribí en mi diario. Había comenzado a mantener uno después de leer el de papá. Tal vez el bien y el mal no son opuestos binarios.
Tal vez son hilos entrelazados en la tela de cada vida. Papá hizo algo terrible, pero ese acto terrible llevó directamente a algo bueno. ¿Se cancelan mutuamente? No. Creo que ambos existen simultáneamente, complicando cualquier juicio simple. En noviembre, Elena tomó una decisión sorprendente. Vendió nuestra casa de infancia, la que papá había comprado con dinero robado, y donó todas las ganancias, aproximadamente 400.000 euros después de pagar la hipoteca que yo había tomado, hospital de cáncer, para tratamiento de pacientes sin recursos, programa de becas universitarias, para estudiantes de bajos ingresos, centro de atención para pacientes de Alzheimer. En memoria de papá, no quiero vivir en esa casa sabiendo cómo fue comprada, me explicó, y siento que esto es lo que papá habría querido. Convertir finalmente ese dinero manchado en algo puramente bueno. Protesté. Elena, esa es tu herencia, tu seguridad. No la quiero, no si viene de un crimen. Prefiero empezar de nuevo con dinero ganado honestamente. No pude discutir con eso. De hecho, me hizo reflexionar sobre mi propia relación con el legado financiero de papá. Decidí hacer algo similar. Doné una suma equivalente de mis propios ahorros a las mismas organizaciones benéficas. No tanto como Elena, no podía permitírmelo, pero suficiente para sentir que estaba equilibrando las escalas de alguna manera. ¿Creen que esto borra lo que papá hizo?, me preguntó Laura, mi esposa, cuando le conté. No, dije. Nada puede borrar un crimen, pero tal vez puede agregarlo a la ecuación. Si la vida de papá es una ecuación con el robo en un lado, tal vez estas donaciones agregan algo al otro lado. ¿Crees en el karma? ¿En equilibrar cuentas cósmicas? No lo sé, pero creo en hacer lo que puedas para mejorar las cosas. En diciembre, el primer aniversario del día en que papá nos confesó el robo, Elena y yo nos reunimos en el viejo banco. Bueno, donde solía estar el banco. El Banco Central de Vallecas había sido adquirido y fusionado décadas atrás. El edificio ahora era una tienda de muebles. Nos paramos afuera, mirando el lugar donde todo sucedió hace 37 años. ¿Crees que papá estaba parado aquí?, preguntó Elena, ese día, preparándose para entrar. Probablemente, preguntándose si podía realmente hacerlo. ¿Crees que tuvo miedo? Debe haberlo tenido, aterrorizado. Pero lo hizo de todos modos, por mamá, por nosotros. Entramos a la tienda de muebles. El interior había sido completamente renovado. No quedaba nada del viejo banco, pero en una pared encontramos algo inesperado, una pequeña placa histórica. En este edificio, anteriormente el Banco Central de Madrid sucursal Vallecas, 1975, ocurrió uno de los robos bancarios sin resolver más famosos de España, el 15 de agosto de 1900. Los perpetradores nunca fueron capturados. Este marcador conmemora un momento notable en la historia criminal de Madrid. Elena y yo nos miramos. El robo era parte de la historia de la ciudad ahora, algo memorable, casi celebrado por su audacia. Se han convertido en leyenda, susurró Elena. Papá, Tomás, Ricardo, los fantasmas perfectos, excepto que no eran fantasmas. Eran hombres reales, que vivieron con consecuencias reales. Un empleado de la tienda se acercó. ¿Interesados en el marcador histórico? Es fascinante, ¿verdad? Nadie sabe quiénes fueron. Teorías de conspiración abundan. Algunas personas piensan que fue la mafia, otras que fue un trabajo interno. Era un trabajo interno, dije antes de poder detenerme. El empleado rió. Todos dicen eso, pero nunca se probó. Los únicos que saben la verdad son los ladrones mismos, y probablemente estén muertos a estas alturas. Sí, dije, probablemente. Salimos de la tienda y caminamos por las calles de Vallecas, el barrio donde todo había comenzado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena. Podríamos pasar junto a alguien que los conoció, alguien que trabajó en ese banco ese día, alguien que fue testigo, y nunca lo sabríamos, o tal vez ya lo hemos hecho. Hoy, abril de 2025, vivo con el conocimiento de lo que hizo mi padre. Algunos días me siento en paz con ello, otros días me carcome. He aprendido algunas cosas en este año. Primero, que las personas son infinitamente más complicadas de lo que nunca pensamos. Contenemos multitudes de posibilidades, bondad y maldad, coraje y cobardía, todo al mismo tiempo. Segundo, que los secretos tienen peso. Mi padre cargó su secreto durante 36 años, y lo consumió de adentro hacia afuera. Ahora Elena y yo cargamos ese secreto, y entiendo por qué fue una carga tan pesada. Tercero, que la moralidad no es blanca y negra, es gradientes infinitos de gris. Un acto puede ser tanto moralmente reprensible como humanamente comprensible al mismo tiempo. Cuarto, que el amor complica todo. Si no amara a mi padre, esto sería fácil. Lo reportaría,
condenaría su memoria, seguiría adelante, pero lo amo. Y ese amor hace que todo sea infinitamente más difícil. Quinto, que el Alzheimer es tanto una maldición como extrañamente una bendición. Maldición porque le robó a mi padre todo, pero bendición porque le dio algo que nunca pudo darse a sí mismo: permiso para confesar, para ser conocido completamente, para morir sin el peso de un secreto completamente sin contar. Sexto, que la justicia y la paz no siempre son la misma cosa. La justicia habría sido que papá fuera capturado, juzgado, encarcelado, pero ¿habría traído paz a alguien en este punto? No lo creo. A veces la paz requiere dejar ir la justicia. Y finalmente que cada familia tiene secretos, algunos pequeños, algunos grandes. El de mi familia resultó ser bastante grande, pero tal vez no somos tan únicos. Tal vez cada familia tiene sus huesos enterrados, sus verdades incómodas, sus momentos de los que nadie habla. Solo que en la mayoría de las familias, esos secretos permanecen enterrados para siempre. En la nuestra, el Alzheimer los desenterró. No sé si eso fue una bendición o una maldición, probablemente ambas, pero sé esto: ahora vivo en la verdad, una verdad complicada e incómoda, a veces dolorosa, pero la verdad de todos modos. Y eso, de alguna manera, es mejor que la ignorancia cómoda en la que viví durante 51 años. Mi nombre es Carlos Mendoza. Mi padre robó un banco hace 37 años. El Alzheimer lo hizo confesar. Yo elegí perdonarlo y guardar su secreto. Hice lo correcto. Pregúntame en 10 años. Podría tener una respuesta diferente. ¿Puedo vivir con mi elección? Sí. Algunos días es más difícil que otros, pero sí. ¿Cambiaría algo si pudiera volver atrás? Honestamente no lo sé, pero esta es mi realidad, mi verdad, mi familia, mi herencia, y aunque nunca pedí saber esto, aunque habría sido más fácil no saberlo, estoy agradecido de conocer a mi padre completamente, los buenos, los malos, todo, porque al final el amor real no se trata de amar a personas perfectas, se trata de amar a personas imperfectas completamente, con conocimiento total de sus fallas, y eso es lo que elijo hacer, amar a mi padre, fallas y todo, porque eso es lo que la familia significa. Fin. Esta historia está basada en eventos reales, aunque nombres, ubicaciones específicas y ciertos detalles han sido cambiados para proteger la privacidad. El Estatuto de Limitaciones para Robo en España ha expirado. Nadie puede ser procesado por estos eventos ahora. Comparto esta historia no para glorificar el crimen, sino para iluminar la complejidad de la naturaleza humana y los dilemas morales imposibles que enfrentamos a veces. Si tienes un padre, un abuelo, un familiar con Alzheimer, prepárate. La enfermedad puede quitar mucho, pero también puede revelar cosas que nunca supiste que necesitabas saber. Y cuando eso suceda, recuerda, las personas son complicadas, los secretos son pesados, y el amor real perdura a través de todo, incluso cuando la verdad es más complicada de lo que nunca imaginaste. Reflexión final. Las preguntas que quedan mientras escribo esto. Es una tarde lluviosa en Madrid. Estoy en mi estudio, mirando por la ventana a la calle mojada abajo. Tengo 52 años, la misma edad que tenía papá cuando llegué a este mundo. Elena me llamó esta mañana. Estaba llorando. Encontré otra cosa de papá, dijo, escondida en una caja vieja en mi ático. Una carta, para nosotros, escrita en 2015, antes de que el Alzheimer empeorara demasiado. ¿Qué dice? Ven, necesitas leerla tú mismo. Fui a su casa. La carta estaba en un sobre amarillento, nuestros nombres escritos en la caligrafía temblorosa de papá. La leímos juntos. Queridos Carlos y Elena, si están leyendo esto, probablemente ya saben la verdad. El Alzheimer eventualmente se llevará mi capacidad de mantener secretos, y lo más probable es que les haya contado sobre 100. He escrito esta carta muchas veces en mi mente durante 28 años. Nunca supe cómo empezar. Aún no lo sé. ¿Cómo le dices a tus hijos que su padre es un ladrón? ¿Cómo explicas que la casa donde crecieron, las vacaciones que disfrutaron, la educación que recibieron, todo vino de un crimen? Podría decir que lo hice por tu madre. Eso es verdad, pero también es una simplificación. La verdad completa es más complicada. Sí, lo hice para salvar a María, pero también lo hice porque era cobarde. Porque cuando Tomás me ofreció una salida fácil de nuestros problemas financieros, la tomé en lugar de encontrar otra manera. Una manera más difícil pero honesta. Había otra manera, tal vez, probablemente. Podría haber vendido todo lo que teníamos. Podría haber pedido más préstamos, incluso a prestamistas cuestionables. Podría haber trabajado 3 empleos. Podría haber rogado a más familiares. Habría sido más difícil, mucho más difícil, pero habría sido honesto. En cambio tomé el camino fácil.
Y luego pasé 28 años, y contando viviendo con esa decisión. ¿Salvaría a tu madre de nuevo si pudiera volver atrás? En un instante, sin pensarlo 2 veces. ¿Lo haría de la misma manera? No, nunca. Encontraría otra manera. La manera correcta. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo vivir con lo que hice. Y quiero que sepan algo. Cada día bueno que tuvimos como familia, cada risa, cada cena, cada celebración, estaba manchado por mi culpa. No podía disfrutar nada completamente porque sabía la verdad sobre cómo lo habíamos pagado. Esa fue mi prisión. No barrotes de acero, sino barrotes de conciencia. Y fue una sentencia que cumplí cada día durante casi 3 décadas. ¿Me perdonarán? No espero que lo hagan. No estoy seguro de que deba pedir eso. Pero quiero que entiendan. Hice algo terrible por amor. Y luego viví en tormento por ese amor también. El amor es complicado así. Los amo a ambos más de lo que las palabras pueden expresar. Y lo siento más de lo que jamás podré decir adecuadamente. Su padre imperfecto, Antonio P.D., el dinero restante. Si aún está allí cuando encuentren esto, dónenlo. Que al menos algo bueno salga directamente de todo esto. Terminamos de leer. Nos sentamos en silencio. Sabía, dijo finalmente Elena, sabía que el Alzheimer eventualmente revelaría todo. Por eso escribió esto, como contexto, como explicación, como disculpa. ¿Lo perdonas?, preguntó Elena. Ya te lo dije, sí, no. Quiero decir, realmente, en tu corazón no solo dices las palabras, sino que realmente lo sientes. Pensé en eso. Sí, dije finalmente, realmente sí, porque entiendo que era humano. Y los humanos cometen errores, a veces errores pequeños, a veces errores enormes. Pero si pasas el resto de tu vida tratando de compensarlo, tratando de ser mejor, eso cuenta para algo. ¿Cuenta lo suficiente? No lo sé, pero es lo mejor que podemos hacer. Elena dobló cuidadosamente la carta. Voy a guardar esto con el diario, para cuando seamos viejos. ¿Para recordar o para olvidar? No, nunca para olvidar. Esto es parte de nuestra historia ahora, parte de quienes somos. Mientras conduzco a casa desde la casa de Elena, pienso en las preguntas que quedan, las preguntas que nunca serán respondidas. ¿Tomás realmente murió en un accidente? ¿O fue algo más? ¿Ricardo realmente se fue a Argentina? ¿O la historia de Miguel era una elaborada ficción? ¿Qué pasó con el dinero robado que papá no usó? ¿Había más escondido en algún lugar? ¿Quién más sabía? ¿Alguien más sospechó? ¿Mamá realmente nunca supo? ¿O fingió no saber para proteger a la familia? Estas preguntas darán vueltas en mi mente por el resto de mi vida. Y nunca conoceré las respuestas. Tal vez eso esté bien. Tal vez algunos misterios deben permanecer sin resolver. Lo que sé con certeza, mi padre era un hombre complicado que vivió una vida complicada. Tomó una decisión terrible que salvó una vida pero costó su paz mental. Pasó 36 años pagando por ese crimen de maneras que la ley nunca habría requerido. Y ahora, 1 año después de su muerte, todavía estoy procesando quién era realmente y cómo sentirme al respecto. Pero he llegado a un entendimiento. No necesito resolverlo completamente. No necesito tener todas las respuestas. No necesito decidir definitivamente si fue bueno o malo, héroe o villano. Puedo simplemente aceptar que fue las 2 cosas. Y ninguna. Y más complicado que cualquier etiqueta simple podría capturar. Puedo amarlo por las partes que eran amables. Puedo lamentar las partes que no lo eran. Y puedo vivir con la tensión entre ambas. Porque eso es lo que significa ser humano. Vivir con contradicciones. Amar a personas imperfectas. Encontrar la paz en la ambigüedad. Mi padre robó un banco. Mi padre salvó a mi madre. Mi padre me amó. Mi padre me mintió. Todas estas cosas son ciertas. Y finalmente estoy bien con eso.